Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Nos encontramos en la semana de oración por la unidad de los cristianos. Pedimos por esa intención. También encomendamos a nuestros hermanos Esther Covarrubias. Pedimos por la conversión de los pecadores Juanita Hernández de familia, Rosa Elena Rivera Mireles, familia Vázquez Santana, familia Orozco Urtiz, Imelda Barba, familia García Pérez, Consuelo Cabral Parra, familia Van Ingen, Luis Palomino, Julieta Castillón, familia Vázquez González, familia Valadez Suárez, Jesús Alfonso Lugo Saucedo, Heréndira Camacho, Blanca Laura Verdugo Ramírez, por la salud de Ariel Trejo Rocha, Rosa Guillermina Mireles Cueva, Francisco Guadalupe Moreno, Lucy Bobadilla, el Padre Pedro Ortega, Marta Alicia Gutiérrez, Esperanza Mena, Catalina González, Fidel Martínez, Antonio Vallardo. Pedimos también por la salud de Rosú, Achirica, John Karma, Arturo Saucedo, Roberto Mesa, personal de Hortifruit, Delia Miramontes, Héctor González, Mireya Ocando, Leticia Michelle, Leticia Flores, por la santificación de los sacerdotes, por Pedro Camarena en su cumpleaños. Pedimos por el eterno descanso de Luz Elena Riza Torres, Carlos Sandoval en su tercer aniversario, Felipe de Jesús Mallorquín, Lucía Salazar Camberos en su aniversario, Ignacio Suárez de González, María Idumina Rosas Montiel, Alberto Godínez Velasco, Carlota Hernández Martínez, Rosa María Legaspi García, Miguel Martínez en su triduo, María Guadalupe López Pérez, Lidia Hernández en su triduo, Salvador Badía Palencia en su triduo, Juan Manuel Martínez, Rogelio Vega Martínez, por las personas que han fallecido a causa de la pandemia y las ánimas del purgatorio. También encomendamos la salud de todos los que están enfermos de esta pandemia. Pedimos por los médicos que los atienden. Dios nuestro, que uniste a pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concédenos querer y poder practicar cuanto nos mandas, para que el pueblo llamado a poseer tu reino tenga una misma fe en sus pensamientos y un mismo amor en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, nos disponemos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes y el amor que le han mostrado al servir a sus hermanos en la fe, como lo siguen haciendo hasta hoy. Deseamos, sin embargo, que todos y cada uno de ustedes mantenga hasta el fin el mismo fervor y diligencia para alcanzar la plenitud de su esperanza. Así, lejos de volverse negligentes, serán ustedes imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia
heredan lo prometido por Dios. En efecto, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no había nada superior por lo cual jurar, juró por sí mismo, diciendo: «Te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia innumerable». Por este motivo, Abraham perseveró en la paciencia y alcanzó lo prometido por Dios. Cuando los hombres juran, lo hacen por alguien superior a ellos, y el juramento pone fin a toda discusión. También Dios, cuando quiso mostrar con plenitud a los herederos de la promesa lo irrevocable de su decisión, se comprometió con un juramento. Así pues, mediante estos dos actos irrevocables, promesa y juramento, en los cuales Dios no puede mentir, tenemos un consuelo poderoso, los que buscamos un refugio en la esperanza de lo prometido. Esta esperanza nos mantiene firmes y seguros, porque está anclada en el interior del santuario, ahí donde Jesús entró, precediéndonos, constituido sumo sacerdote como Melquisedec. Palabra de Dios. El Señor se acuerda siempre de su alianza. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel, dignas de estudio. ¿Todo? El Señor se acuerda siempre de su alianza. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente, acordándose siempre de su alianza. A Él le da de comer al que lo teme. ¿Todos? El Señor se acuerda siempre de su alianza. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible y su gloria perdura eternamente. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Vamos a reflexionar juntos en esta palabra que acabamos de escuchar. Primero vamos a escuchar una reflexión sencilla sobre la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos es un escrito que ha sido dirigido a la iglesia primitiva en tiempo de prueba. Parece que la prueba era la persecución. Este escrito, inspirado por Dios, anima a permanecer fieles en el seguimiento de Cristo. Por eso escuchamos los motivos, las razones por las que un cristiano debe permanecer firme en el seguimiento de Cristo. Dice el autor de la carta a los Hebreos:
porque Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes. Si Dios se acuerda de todo lo que hemos pasado, de todo lo que hemos vivido, si para Dios todos los esfuerzos del cristiano están presentes, quiere decir entonces que vale la pena esforzarse, vale la pena sacrificarse, vale la pena seguir al Señor en medio de las dificultades. Por eso dice el autor de la carta a los Hebreos: Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes y el amor que le han mostrado al servir a sus hermanos en la fe, como lo siguen haciendo hasta hoy. Claro, esto se lo decía a sus oyentes, pero también nos lo dice hoy a nosotros. Dios no es injusto. Dios no se olvida de los trabajos, de los esfuerzos, de los sacrificios que hacemos en esta vida. Por eso dice además el autor de la carta a los Hebreos: deseamos que todos y cada uno de ustedes mantenga hasta el fin el mismo fervor y diligencia. Es una invitación a la perseverancia para alcanzar la plenitud de su esperanza. Una de las virtudes teologales, la esperanza, es en esta carta como una divisa, es decir, como una meta a alcanzar. Practicar la fe para mantenerse firmes en la esperanza, porque solamente espera el que cree. El que no cree no espera. El que cree en Dios espera en el más allá, espera en la otra vida, espera encontrarse con Dios cuando termine su vida en este mundo. El que no cree no espera. Nos dice entonces el autor de la carta a los Hebreos: Dios no puede mentir. Tenemos un consuelo poderoso en la esperanza de lo prometido. Por tanto, si Dios ha prometido el cielo a quienes permanezcan perseverantes, entonces eso tiene que darnos esperanza. Esa esperanza nos mantiene firmes y seguros, porque está anclada en el interior del santuario, ahí donde Jesús entró, constituido sumo sacerdote. Esa esperanza nos mantiene firmes y seguros en ese tiempo de incertidumbre, en ese tiempo de pandemia, de zozobra, de inquietud, de preocupación. Debemos refrendar nuestra esperanza. Nuestra esperanza está puesta en Dios. Nos mantenemos firmes y seguros en el Señor. Sabemos que nada pasará en nuestra vida que Dios no permita. Y todo lo que permite Dios, dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, todo lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien. Aún aquellas cosas que no comprendemos, aún aquellas cosas que nos cuesta trabajo aceptar, lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien. Por eso, vivamos sin temor, sin miedo. Sí, claro, tomando todas las medidas necesarias para mantenernos a salvo, pero al final, nuestra fe y nuestra confianza puesta en el Señor. En el Evangelio escuchamos una discusión entre los fariseos y Jesús. ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Jesús, un sábado, pasaba por en medio de los sembrados
y sus discípulos, que tenían hambre, comenzaron a arrancar espigas, a frotarlas en sus manos para sacar los granos, y comenzaron a comerse los granos. Los fariseos que espiaban a Jesús y a sus discípulos le reclaman a Jesús: ¿por qué tus discípulos hacen algo que está prohibido hacer en sábado? 39 acciones estaban prohibidas en sábado, según la ley. El sábado de por sí, Shabbat, significa descanso, de ahí viene la palabra sábado. El Shabbat judío era el día de descanso, descanso obligatorio. Ninguna actividad era permitida en sábado. Sobre todo hablamos de actividades, oficios, profesiones. Particularmente 39 actividades estaban claramente prohibidas por la ley, según la legislación judía. Y una de ellas era la recolección de los frutos de la tierra. No se puede hacer en sábado. Claro que los discípulos no estaban haciendo eso. Los discípulos no estaban recolectando frutos para comerciarlos o para venderlos. Estaban simplemente comiendo granos de las espigas de trigo por los campos donde pasaban porque tenían hambre. Los fariseos, que eran tan legalistas, le reclaman a Jesús porque los discípulos infringen la ley. Y Jesús les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y le dio también a sus compañeros. Jesús está poniendo un ejemplo que era de sobra conocido. En la historia de la salvación se cuenta esta situación que efectivamente se dio en las correrías militares de David. David, una vez huyendo, llegó al santuario del Señor y tenía hambre. Él y sus compañeros pidieron pan al sumo sacerdote y dijo: te puedo asegurar que en este lugar no hay más pan que el pan de la presencia. Y era el pan que se ofrecía a Dios y que no podían comer más que los sacerdotes. Sin embargo, había una grave necesidad. Tenían hambre David y sus hombres. Por tanto, tomaron de aquellos panes, nos dice la Sagrada Escritura, y no cometieron ninguna falta. ¿Por qué? Porque el hambre es una necesidad básica y fundamental. Y en este caso, la ley siempre tiene que estar supeditada al bien del hombre. También Jesús dice: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Aquella frase que Jesús dijo golpeaba a sus oyentes, especialmente a los fariseos, que tanto le reclamaban. El sábado se hizo para el hombre, es decir, el sábado se hizo para servicio del hombre. El sábado se hizo para darle gloria a Dios, buscando el bien del hombre. Y Jesús añade: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Con aquellas palabras totalmente acabó con el argumento que tenían los fariseos. El Hijo del Hombre, que era la forma como Jesús se autonombraba a sí mismo, también es dueño del sábado. Cuidado con el legalismo. El legalismo esclaviza. ¿Son malas las leyes? Las leyes son un medio, y son un medio que siempre tiene que servir al bien del hombre. Cuando se haga una ley que sea contraria al bien del hombre, no hay que obedecerla. Es una ley que hay que detestar, que hay que aborrecer, que hay que despreciar. Las leyes se hicieron para bien del hombre, no para destruirlo, no para dañarlo.
Por eso la Iglesia a lo largo del tiempo nos ha invitado incluso a la desobediencia de las leyes cuando son injustas, cuando atentan contra el bien, contra la dignidad, contra la vida. Una ley así no debe ser obedecida. La ley debe ser siempre para el bien del hombre. Por eso, cuidado con el legalismo. A veces podemos caer en legalismos también hasta en la vida espiritual, en la vida religiosa. En la vida cristiana podemos caer en el legalismo, en la observancia estricta de minucias que a veces nos llevan a perder de vista que lo más importante es agradar a Dios y vivir la caridad con nuestros hermanos. Que no significa que vivamos sin ley, pero la ley siempre supeditada a Dios, la ley siempre supeditada al bien del hombre. Que el Señor nos ayude pues a vivir así, con ese espíritu, la palabra que acabamos de escuchar, para que no vivamos nunca esclavos de la ley, sino que la ley siempre sea un medio para alcanzar la salvación. Nos ponemos de pie. En esta semana de oración por la unidad de los cristianos, unamos nuestra oración con los cristianos de todo el mundo, para que Dios Padre nos reúna en un solo rebaño, bajo la guía del único pastor, Jesucristo. Respondamos diciendo: escúchanos, Padre. Para que los cristianos de todas las iglesias seamos fieles al Evangelio, dando testimonio de nuestra fe ante el mundo, oremos. Para que Dios conceda a todas las iglesias cristianas fortalecer y ensanchar lo que las une y superar lo que las separa, oremos. Para que pronto llegue el día en que todos cuantos creemos en Cristo podamos compartir el mismo pan y el mismo cáliz, oremos. Para que en el mundo entero progrese la paz, la libertad y la justicia y se superen las divisiones y enemistades entre los pueblos, oremos. Para que los que nos hemos reunido aquí aprendamos a ser más fieles cada día a la palabra del Señor, oremos. Escucha, Padre, lo que te pedimos con fe y concede a los cristianos de todo el mundo la unidad y la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que ese sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de la verdad, para que fuéramos hechos miembros de su cuerpo, mediante el vínculo de una misma fe y de un mismo bautismo. Por Él has enviado sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien en la diversidad de sus dones es admirable constructor de la Iglesia y autor de la unidad, y habita en tus hijos de adopción, y colma y gobierna toda la Iglesia. Por eso, unidos al coro de los ángeles, te alabamos con alegría, diciendo:
Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres. Gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Todos los que nos siguen por las redes sociales, les invito a hacer la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en estos momentos, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si yo te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que por el pecado me separe de ti. Amén. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos. Infúndenos, Señor, tu espíritu de caridad, para que por la eficacia de ese sacrificio, hágase cuantos creen en ti, vivan concordes en un mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor, los seguimos invitando a rezar el Santo Rosario, personalmente o en familia, especialmente pidiendo por todos aquellos que se han contagiado de esta enfermedad, para que con la ayuda de Dios puedan salir adelante. Pedir por todos los médicos y enfermeras y el personal sanitario que ya está cansado, que ya se encuentra agotado por esta larga pandemia, para que el Señor los fortalezca en el servicio que tienen que prestar, que lo sigan haciendo con la misma caridad con la que lo han venido haciendo. Pidamos por todos los que han fallecido. Para eso es el rezo del Santo Rosario también, para pedir por aquellos que han sido llamados a la presencia de Dios. Y en general para que esta pandemia se termine, para que el poder de Dios haga que la enfermedad acabe y pueda de nuevo haber salud, haber paz entre nosotros. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen buenas noches. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.